Hace 24 años que fue la última vez que visité el Tribunal Federal aquí en la ciudad de Miami, 24 años en el año 2001, ese tribunal del gobierno federal que está en el centro de la ciudad de Miami, en las 3 calles del Northeast y la Primera Avenida. Hace 24 años, Gerardo y yo nos encontramos yendo a dar apoyo a personas muy queridas por nosotros que tenían allí en aquella corte un caso muy serio. Una persona con una acusación muy seria, acusada de un crimen serio aquí en Miami. Y yo recuerdo entrar, subir, no me acuerdo el segundo, el tercer piso del edificio federal y caminar a la sala de las tantas salas que hay donde se celebran los juicios. El juez de aquella sala era un juez de origen venezolano, pero que hablaba un inglés perfecto, como pocos americanos. Aquel juez, cuando yo entré a la sala y el juez me quedaba a mi derecha. Estaba allá en la otra punta del salón, estaba el juez sentado allá. Y recuerdo que a mi derecha, o a la izquierda de aquel juez, estaba el jurado. Habían 12 personas sentadas. Todos los crímenes federales son juzgados cuando el acusado pide. El acusado en este país tiene la opción de escoger: quiero que mi caso lo oiga un juez o que mi caso lo oigan 12 de mis contemporáneos. En el caso de esta persona, pues había escogido un juicio donde los testigos, los que iban a determinar si era culpable o no culpable, era un jurado de 12. Allí estaba el jurado más cerca de mí, pero mirando hacia allá. Habían 2 mesas. En una de las mesas, la de la derecha, estaba sentado el fiscal y otras personas, probablemente otros abogados fiscales que estaban representando al Estado, estaban representando la ley, las leyes que se habían roto, y estaban allí para presentar la culpabilidad del acusado. Del lado de acá, otra mesa, estaba la persona acusada, estaba su abogado defensor, y probablemente, no recuerdo bien, pero había otra persona sentada. Habían 3 en aquella mesa. Y durante varios días se celebró aquel juicio. Y la razón que les estoy haciendo esta historia la van a entender ustedes dentro de un momento. Pero el juicio fue que, pues, comenzó el juicio y empezó el fiscal a presentar todos los casos, todas las razones por las cuales la persona era culpable. Aquella persona llamó de testigo a una persona, a un testigo, que sin el acusado saberlo, le habían agarrado preso por algún crimen y lo habían hecho parte del Estado, que se convirtiera a ver, no quiero decir en chivato, pero estoy buscando una palabra más linda, en colaborador del gobierno, una persona que la persona acusada conocía, y en un momento de necesidad económica optó por violar la ley, y optó violar la ley con aquella persona y cometer un crimen de algo muy serio, muy serio. Y bueno, allí llevaron a la persona que testificara y dijeran: así fue. El fiscal tenía grabaciones telefónicas
el fiscal tenía todos los datos, los cargos en contra de esta persona y las razones por las cuales la persona acusada era culpable. Cuando la defensa presentó su defensa para pedirle al jurado que declararan a aquella persona no culpable, pues alegó de que le habían hecho lo que se llama comúnmente, le habían hecho una cama, le habían hecho una trama y le habían atrapado en un complot y que eso no se podía hacer y que eso era ilegal y que eso demostraba que esta persona no era culpable. Buscaba la exculpabilidad y el fiscal y la ley buscaba la culpabilidad y la condena. Había estado esa persona detenida por meses. Primero viene la detención y luego viene el juicio y después viene la sentencia y después pues viene, si es hallada la persona culpable, viene la condena. Y desafortunadamente era un caso federal. Los casos federales son muy serios. Esa persona fue hallada culpable, el jurado la halló culpable y luego la sentenciaron. La sentencia fue sumamente severa. Le habían ofrecido un arreglo y dijo, no, este abogado es tan bueno y es tan caro que me va a sacar libre. Y no fue así. Y entonces esa persona fue sentenciada a una larga sentencia en prisión. Y las sentencias federales tienen la peculiaridad de que la determinación de ese tipo de delito, si se comete ese delito, pues la guía federal dice que el acusado, el condenado, tiene que cumplir el 80% de su sentencia, no importa el buen comportamiento, no importa todo lo que haga, no importa las cosas buenas que haga durante su encarcelamiento, tiene que cumplir el 80% del tiempo y el 80% fue un tiempo larguísimo de prisión. ¿Por qué le hago esta historia? Porque si usted no se da cuenta que Dios y el reino de Dios es un reino, es un estado perfecto de derecho. Y que el problema que nosotros los seres humanos tenemos es que Dios es el juez y que su palabra, sus mandamientos es la ley y todos los seres humanos hemos roto la ley. Y que lo que hay es un caso legal en contra de nosotros y yo quiero que usted tome esta historia que le acabo de hacer y la aplique perfectamente a lo que yo quisiera decirle a continuación. Aquí no estamos para hablarle de juicios federales, aquí estamos hablando para hablar, estamos aquí reunidos para hablar de cómo nosotros podemos hallar el perdón y que Dios no nos halle culpables. Y si usted no entiende los términos que vamos a hablar hoy, yo le pido a Dios que Dios le dé, pídale a Dios en este momento, a medida que yo estoy hablando, que Dios le abra la mente, porque estas son cosas un poco difíciles, pensar que Dios es un juez y que en el cielo hay un reino y el juez está sentado en el trono y que va a haber un juicio final y que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de eso viene el juicio. Ya estamos condenados, ya hemos sido hallados culpables, lo único que la condena no ha llegado todavía. Pero el juez nos ha hallado culpable y el fiscal tiene la ley en la mano y el fiscal lo sabe todo. El fiscal sabe todas las maneras en que nosotros hemos roto las leyes del cielo. El cielo, el reino de Dios es un estado de derecho perfecto. Hay un juez, va a haber un tribunal, va a haber un juicio final. Y mi deseo y mi anhelo y mi oración es que usted sea hallado desde ahora no culpable. Que usted sea hallado no culpable. Que usted sea exonerado de culpabilidad. De eso se trata esto. Yo quiero que usted lo lea con sus ojos, que hay cargos contra nosotros. Están en toda la Biblia.
pero en particular en el libro de Romanos, los primeros 3 capítulos, Dios presenta los cargos contra toda la humanidad. Así comienza Romanos 1:18, dice que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y entonces Romanos capítulo 1 empieza a enumerar todas las maneras en que la humanidad, desde que el mundo es mundo, que la humanidad ha roto las leyes de Dios. Toda la humanidad, sin excepción alguna. En el capítulo 1 habla de muchas cosas. Y voy a abreviar hoy, pero le voy a pedir de favor, le voy a implorar que usted, para el beneficio suyo, que usted lea estos primeros 3 capítulos del libro de Romanos. La carta, la epístola del apóstol Pablo, que se la escribió nada menos que a los ciudadanos, a los cristianos que habían en Roma, que podían entender más acerca del derecho que probablemente otros cristianos, porque Roma era la cuna del imperio en ese momento y era de donde salían todas las leyes y donde estaba el Senado romano y donde salían las leyes que gobernaban no solamente al territorio romano, sino a las colonias que ellos controlaban. Ahí el derecho romano, y Pablo le escribe a los romanos y les dice: toda la humanidad es culpable, toda la humanidad ha sido hallada culpable, toda la humanidad. Quiero que usted lo lea, para que no sean mis palabras las que lo convenza a usted, sino que sea la palabra de Dios. Y nosotros vamos a comenzar a leer, claro, porciones cortas, hemos abreviado para poder hacer esto dentro de un tiempo limitado aquí, que dure el servicio pero le voy a pedir a mis hermanos, Alejandro allá atrás, que me pongas por favor Romanos capítulo 3 y vamos a comenzar con el versículo 9. Aquí en el capítulo 3 viene la conclusión y la conclusión es esta. En el capítulo 1 habla de toda la humanidad. En el capítulo 2 y en el capítulo 3 habla de los judíos. Que los judíos se creían que porque ellos eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, que ellos estaban en buen estado ante Dios, que ellos estaban limpios porque ellos eran descendientes de Abraham y que tenían a Dios agarrado por las barbas. Y en el capítulo 3, el apóstol Pablo, que también era judío, le dice: mis compatriotas, mis hermanos coterráneos, mis compañeros y familiares probablemente que tenía Pablo, aquí no hay nadie bueno, aquí todos estamos condenados por la ley universal de Dios. Yo le conversaba a ustedes el domingo pasado que mi abuelita, que tuvo gran influencia en mi vida, me inculcaba los 10 mandamientos. Ella quería que yo fuera lo más cercano a los 10 mandamientos posible, pero le faltó decirme que yo los había roto y los iba a romper. El 5.º mandamiento, nunca me hablaba del 5.º mandamiento, que dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que Dios te da. Usted sabe cuántas veces yo engañaba a mi papá, a mi mamá, les mentía, los desobedecía. Había roto el 5.º mandamiento. No hablemos del 4.º y el 3.º y el 2.º y el 1.º. El 6.º, imagínense ustedes que el 6.º mandamiento dice que no matemos. Pero Jesucristo dijo: cuando ustedes tienen malos pensamientos acerca de una persona en su corazón, lo mataron. Amén, no. Pero así es. Dígamelo a mí. Jesucristo dijo que no cometiéramos adulterio. El mandamiento de Moisés: no cometan adulterio. Pero Jesús dijo: cuando un hombre mira a una mujer, o una mujer a un hombre, para codiciarla en su corazón, adulteró con ella. Para mirarla y codiciarla en su corazón, porque el 10.º mandamiento dice que no podemos codiciar nada. Y el gran problema fundamental del ser humano es la ambición personal. La ambición, tenemos ambición, queremos cosas para nosotros, queremos lo mejor para nosotros, tenemos ambición. Y la Biblia dice que la avaricia es idolatría. Y dice el 1.º mandamiento que no idolatremos nada.
No es solamente idolatrar un objeto cuando nosotros estamos anhelando y ambicionando algo en nuestro corazón. Hemos cometido idolatría porque le hemos dado el lugar que solo le corresponde a Dios. En otras palabras, que la ley de Dios, los mandamientos y todos los demás mandamientos, si no los rompemos todos los días, los hemos roto a lo largo de nuestras vidas suficientes veces. Y los judíos pensaban, no, yo voy a la sinagoga los sábados. Yo voy a la sinagoga los sábados y yo doy mi dinero en la sinagoga. Y los judíos pensaban que porque eran descendientes de Abraham y porque ellos oían que la ley se les leía los días de reposo cada sábado, que ellos estaban bien. Y miren lo que Pablo les dice en Romanos capítulo 3 para amarrarlo todo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablándole a los judíos, ¿somos nosotros los judíos mejores que los que no son judíos? ¿Qué dice a continuación? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado ¿a quién? A judíos y a todas las demás nacionalidades. Gentil significa la gente de las naciones. Los judíos le llaman a los que no son descendientes de Abraham gentiles. En hebreo se dice goy o goyim, cuando es plural, goyim. Goy, gentil, de cualquier otra nacionalidad, pero que no sea de raza, de sangre, descendiente de Abraham. Pues dice Pablo, ya nosotros hemos acusado, ¿cuándo? En el capítulo 2 y en el capítulo 1, que todos, a judíos y a gentiles, que todos, y vamos a conjugar el verbo ese un poquito mejor. En vez de decir que todos han, vamos a decir que todos estamos. Vamos a conjugar el verbo estar. Todos estamos. No todos están. No es aquel. No, yo estoy también ahí. Que todos estamos bajo pecado, como está escrito. ¿Qué cosa está escrito? Aquí, como les contaba el domingo pasado, el apóstol Pablo cita el Salmo 14. ¿Y qué dice? Miren lo que dice. Está escrito en la ley de Dios. No hay justo ni aún. ¿Cuántos justos hay? O sea que aquí hay un justo. Aquí en este grupo, que hay unos cuantos cientos aquí no hay ni uno. Y en la 107 Avenida no hay ni uno. Y en el Southwest de Miami no hay ni uno. Y en todo Miami no hay ni uno. Y en todo el estado de la Florida no hay ni uno. Y en todos los Estados Unidos no hay ni uno. Y en todo el globo terráqueo no hay justo ni aún uno. ¿Quién lo dice? El juez del universo, el que lo sabe todo, el que sabe todos los secretos, el que lleva la cuenta perfecta. No hay justo, no hay ni aún uno. ¿Qué más dice? Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si usted está aquí y usted está buscando a Dios, no es porque usted estaba buscando a Dios, es porque el Espíritu de Dios ha estado atrayéndolo como un imán espiritual para que usted venga y lo conozca a Él. No es usted buscando a Dios, es Dios buscándolo a usted. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El Espíritu Santo viene y convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y es el Espíritu Santo el imán de Dios para atraernos a Cristo, para que vengamos a Cristo. No hay justo, no hay ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12, ¿cuántos nos hemos desviado? Todos nos hemos desviado. ¿Cuántos nos hemos hecho inútiles? Todos. No hay, ¿cómo termina esto? No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera. Así que esto es para que nadie se pueda jactar delante de Dios. Si usted es humilde y tiene el corazón humilde, usted dice, Dios, yo estoy en ese grupo. No hay ni uno, incluyéndome a mí. O mejor dicho, empezando por mí. Vamos a no empezar con otro, vamos a empezar con nosotros. No hay justo ni aún uno. Todos hemos sido hallados culpables. En ese juicio, en esa imagen, en ese retrato que yo traté de dibujarle,
está el juez allá y está el fiscal aquí con la ley abierta y está el acusado, y el acusado somos tú y somos yo. Y dice el juez y dice el fiscal que somos culpables. Sin embargo, Dios ha buscado la solución. Y si usted no entiende que la solución es legal y que este es un contrato, que esta es una situación legal y este es un juicio jurídico y usted ha sido hallado culpable, pero usted puede ser perdonado y usted puede ser declarado justo por Dios, que es el único que nos puede declarar justos. Eso viene ahora. Miren las buenas noticias cuáles son. Si podemos saltar, Alejandro, al versículo 19. Dice que sabemos, le dice Pablo a los judíos, sabemos que toda la ley, todo lo que la ley dice, lo dice ¿a quién? ¿A quien está cómo? ¿Dónde? Bajo la ley. Para que toda boca, ¿qué? Para que toda boca se cierre y el mundo entero quede ¿cómo? Con las manos arriba. Me descubrieron, me hallaron, aquí estoy. Me entrego. Toda boca se va a cerrar y el mundo entero quede bajo ¿qué? Estamos todos bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Versículo 20. Ya que por las obras de la ley no salva a nadie. La ley lo que muestra es que somos culpables, que la hemos roto. La ley la hemos violado. Si pudiéramos cumplir la ley perfectamente, pudiéramos entonces ser personas perfectas, pero ningún ser humano puede cumplir la ley de Dios al pie de la letra toda su vida. Nadie puede. Podemos tratar, pero no lo logramos a la perfección. Y dice aquí, dice la Biblia, no lo digo yo, que las obras de la ley, por medio de las obras de la ley, ¿cuántos seres humanos son justificados? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Qué cosa es ser justificado delante de Dios? Ser justificado delante de Dios es probar que una persona no es culpable. Justificar a una persona es disculpar su culpa, es disculparlo, es hallarlo justificado. Justificar significa precisamente eso. Justificar es dar razones para demostrar que un hecho de una persona no es reprochable. Y cuando una acción de una persona queda justificada, significa que el que ha cometido dicha acción no es castigable penalmente. ¿Me oyeron? Hallar justificación delante de Dios es que alguien diga, no es castigable esta acusación en contra tuya. Quedas hallado no culpable, quedas justificado. Y dice aquí que por las obras de la ley nadie será justificado. Pues si no soy justificado cumpliendo la ley de Dios, ¿cómo es que podemos ser justificados los seres humanos? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora si me puedes poner por favor el 21, del 21 en adelante. Miren lo que dice Pablo, pero ahora hay un cambio entre lo anterior y lo que viene ahora. Pero ahora, aparte de la ley, ¿qué se ha manifestado? ¿Se ha manifestado qué cosa? La justicia de Dios, que fue testificada en el Antiguo Testamento, está en la ley y en los profetas, la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios dice en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, que el justo por la fe vivirá. Léalo, búsquelo. El justo por la fe vivirá. ¿Cómo? El justo por la fe vivirá. Esa es la justicia que dice que ha sido declarada en la ley y en los profetas. Versículo 22. ¿Cuál es la justicia? La justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que ¿qué? Los que en Él creyeren. La justicia por medio de la fe en Jesucristo para todos los que en Él creyeren. Versículo 22. Porque no hay diferencia.
O el 23. No hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que no hay. Versículo 23. Por cuanto todos hemos pecado. ¿Cuántos pueden decir yo he pecado? Yo he pecado, yo he pecado, yo he pecado, yo he pecado, yo le he faltado a Dios. A veces en lo que he hecho y otras veces en lo que he dejado de hacer. Todos hemos pecado. ¿Y qué nos ha pasado como resultado de que hemos pecado? Perdimos, fuimos destituidos, fuimos descalificados, nos quitaron el poder vivir con Dios eternamente. Hemos sido destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Pero ¿cómo podemos recuperar eso? Miren lo que dice el 24. Que nosotros podemos ser ¿qué? Justificados. ¿Cómo? Gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este es un juicio, este es un problema penal, este es un problema que hemos ofendido al juez del universo. Y para nosotros poder ser perdonados necesitamos entender estas verdades, que nosotros podemos ser justificados, no lo digo yo, léalo, y después usted tome estos pasajes para no obligarlo a que usted lo lea manipulado por mí. Léalo solo y pídale, Dios, revélame tu verdad. Porque si no entendemos esto del juicio divino y no entendemos de que lo que nosotros, usted y yo necesitamos es un perdón judicial, es un perdón jurídico, y ese perdón no nos lo da nada más que poner nuestra fe en el que sí murió y pagó nuestros pecados. Claro, somos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que es el Señor quien nos justifica y nos dice, ese pecado no es castigable. ¿Y por qué lo hace? Le voy a contar por qué. Pero dice aquí que es por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tengo otra historia que yo conozco. No conozco a los protagonistas también. Es más, que hay dos protagonistas y uno de los dos nunca lo conocí. Al otro lo conocí una vez, dos veces. Esta es la historia de un matrimonio, de una pareja. Yo tenía unas amistades, una amiguita, que su mamá eran gente de una vida muy, muy suelta en Miami. Y esa amiguita, su mamá, conocía a una mujer y yo había conocido a esa mujer a través de ella una vez, tal vez que la vi o dos veces. Esa mujer tenía, no sé si era su esposo o su pareja, y lo cierto es que ese hombre era un maleante aquí en Miami, era un maleante. Estoy hablando de hace más de casi 60 años de eso. En los años 60, aquel hombre era un hombre que llevaban una mala vida, y aquella mujer que era la pareja de él llevaba mala vida. Ahí todo el mundo llevaba mala vida. ¿Y qué pasó? Aquel hombre había estado preso en distintos momentos por distintos cargos que yo desconozco. Y después que si usted es hallado culpable una vez, dos veces y vuelve a recaer en lo mismo, la sentencia es muy, muy severa. Este hombre traficaba narcóticos. Aquí en Miami traficaba narcóticos, tenía a su mujer, probablemente ella era cómplice de él, ¿verdad? Pero ella nunca había caído presa, pero era una mujer de la vida, era una mujer de la vida, era una mujer de la calle, era una mujer de bares, etcétera. Pero era una mujer brava, de principio, de no delatar a nadie, de cubrir a alguien que quisiera, de cubrirle las espaldas. Y ese hombre hizo un negocio con alguien y alguien lo delató, y vino la policía, y al apartamento donde vivían, la policía de madrugada llegaron y
¿eh? Con la tranca esa rompieron la puerta y entraron de madrugada y encontraron el hallazgo, todos los narcóticos que tenían allí guardados en el clavo aquel. Y mi amiguita me dijo, fulana es brava de verdad. ¿Y por qué tú me dices eso? ¿Tú sabes lo que hizo? Que como ella sabía que el hombre, el amado de ella, lo iban a mandar y quién sabe cuántos años iba a ser de larga su sentencia, como ella nunca había sido hallada culpable ni nunca había estado presa, sabía que su sentencia iba a ser liviana o mucho más liviana por ser la primera vez. Y dijo, eso es mío, no es él, soy yo. No, soy yo. Y era su palabra en contra de la de otros. Y cuando una persona asume esa responsabilidad por un delito de otra persona, es la persona, es más, hay una palabra, hay una frase clave que es, nosotros le llamamos un chivo expiatorio. La persona es una víctima propiciatoria. Una víctima propiciatoria es una persona sobre la que le recaen las culpas ajenas para librar a los verdaderamente culpables. Una víctima propiciatoria es la que dice, la culpa es mía, o la que toma la culpa para que el verdaderamente culpable no sea hallado culpable. Toda la culpa le recae a la persona, las culpas ajenas la paga esa persona. Una víctima expiatoria. Esta señora se convirtió en la víctima expiatoria del hombre que ella amaba. Jesucristo hizo eso por ti y por mí. Jesucristo es tu víctima expiatoria y la mía. Y Jesucristo tomó lo que tú y yo le debíamos a Dios y dijo, Padre, envíame a mí que lo voy a pagar yo. Y Jesucristo se hizo hombre. Jesucristo, dice la Biblia, que no tenía pecado. Que el que no conoció pecado por nosotros fue hallado, fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que Jesucristo fue hecho culpable por nosotros para que nosotros pudiéramos ser declarados justificados. Gracias a Jesucristo. Y Jesús derramó su sangre en muchos lugares. Donde último derramó su sangre fue en la cruz del Calvario. Y cuando aquel soldado le metió la lanza en su costado y le rompió el saco de agua, el pericardio, se desangró por completo. ¿Saben por qué? Porque Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y el Cordero, cuando lo degollaban, había que desangrarlo, toda su sangre caía sobre el altar y aquella sangre cubría al dueño del cordero. Y Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre para pagar por todos tus pecados y por todos los míos. Para que no tuviéramos que ir al infierno. Y Jesús murió y derramó su sangre y lo enterraron y al tercer día resucitó porque Dios recibió el pago de Cristo y dijo, estoy satisfecho, mi justicia está satisfecha. Dios no regala el perdón así gratis, no, Dios da el perdón a quien ha hecho un pago. Y para que tú y yo no tuviéramos que hacer el pago y pasarnos la eternidad separados de Dios, Dios encontró al único que era perfecto, que podía pagar el justo por los pecadores. Por eso dice la Biblia que Jesucristo murió para pagar nuestros pecados, pero dice que resucitó para darnos la justificación. Él murió y pagó nuestros pecados, pero resucitó para que tú y yo pudiéramos quedar justificados. ¿Qué cosa es? Es que Dios pueda decir, ya no tengo cargos en contra de esos. Alguien los pagó, tomó su lugar. Hay una víctima expiatoria que pagó sus pecados. Una víctima propiciatoria. Y Dios nos puede recibir ahora. Miren lo que dice.
aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesucristo es el Redentor. ¿Usted sabe lo que quiere decir redimir a alguien? Es comprarlo. Cuando usted redime algo, es que usted lo compra. Cuando a usted le toman, que Dios no lo quiera, un pariente y se lo llevan secuestrado y dicen, me tienes que dar $100,000 y usted paga esos $100,000, usted lo que ha hecho es que usted ha pagado la suma para redimir y para poner en libertad a ese rehén, a ese secuestrado. Jesucristo hizo eso por ti y por mí. Y Dios, así es el amor de Dios. Ustedes saben lo que Dios, a los que les gusta leer el Antiguo Testamento, ustedes saben lo que enseña el libro de Oseas. El libro de Oseas en el Antiguo Testamento es donde Dios le dice al profeta Oseas, Oseas, quiero que tomes a aquella mujer para que sea tu esposa. Y Oseas, aquella mujer era una mala mujer, era una mujer que no era fiel. Y se casó Oseas con aquella mujer. Y la mujer con el andar del tiempo se le corrió a Oseas y cayó en los brazos de otro amante y después en otro amante y después en otro y dejó a Oseas. Oseas era una mujer que abandonó su hogar. Pasó el tiempo y aquella mujer pasó de brazo en brazo y terminó su vida hecho un desastre. Y estaba en un lugar donde la estaban vendiendo a esa mujer. Y Dios le dice, o sea, ¿te acuerdas de la esposa infiel tuya? Sí, Dios, ¿cómo no me voy a acordar? Vete y cómprala y paga el precio de la redención y vuélvela a traer a tu casa. Y dile que tú nunca la vas a dejar. ¿Cómo? Tú no me dijiste que me ibas a obedecer. Para allá voy. Y luego que esa ilustración Dios le dijo a Oseas, escribe ahí, ¿no es esto lo que mi pueblo Israel ha hecho conmigo, que me ha abandonado y se ha ido y ha caído en los brazos de otros dioses? Y el pueblo de Israel es la esposa repudiada de Dios. Y Dios dice, yo la voy a amar. Ha sido infiel, ha caído en otros dioses, ha sido idólatra, se ha olvidado de mí, se ha olvidado de todas las maravillas que yo hice por la nación de Israel, pero yo la tomo de nuevo porque mi amor no cambia. Y Dios ha tomado, esa era una ilustración de cómo Dios hace, y eso lo ha hecho con nosotros que no somos judíos. Nosotros hemos sido rescatados de toda lengua, tribu, pueblo, nación, y Jesucristo murió por nosotros sin tener por qué hacerlo, para que nosotros pudiéramos recibir la justificación y ser justificados. Quiero que me pone por favor, Alejandro, los últimos pasajes. Romanos 3:25 dice que Jesucristo fue a quien Dios puso como ¿qué? Como propiciación, la víctima propiciatoria por medio de la fe en su. Y yo quiero saber si tú has puesto tu fe, toda tu fe en la sangre de Cristo, que es la única que puede limpiar todos tus pecados. Como único tú puedes recibir perdón delante de Dios es la sangre de Jesucristo. No, Dios, yo te prometo que yo voy a ser bueno a partir de ahora. No le prometas a Dios lo que tú sabes que vas a fallar. Lo único que te puede dar limpieza completa, perdón, es la sangre de Jesús. Y tú tienes que poner toda tu fe en la sangre de Jesucristo. Y después podemos cantar, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Qué me puede dar un nuevo corazón? Solo de Jesús la sangre. Porque cuando recibimos a Jesucristo, Él entra en nuestras vidas. Y dice la Biblia que si alguno está en Cristo, una nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dios puso a Jesús como la propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar ¿qué? Su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira en el futuro
de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Dios sea el justo, y Dios es también el que va a justificar a aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Dios es el justo. ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el justo? Dios. ¿Y quién es el único que puede justificar a los pecadores? Dios. Dios es el justo y Dios es el que justifica a todo aquel que es de la fe de Jesús. Amén. Versículos 27 y 28, y aquí terminamos. Y aquí paramos. ¿Dónde está la jactancia humana? ¿Quién se puede jactar aquí? Aquí hay que decir, Señor, si tú me conoces tal y como yo soy, en la intimidad, donde no puedo aparentar nada, tú lo sabes todo. Y ahí lo único que cuenta, como cantamos esta mañana, lo único que cuenta es tu gracia y tu perdón. ¿Quién puede decir eso esta mañana? ¿Dónde está la jactancia humana? Ese es el gran problema, que nosotros no nos damos cuenta que la única manera de recibir judicialmente, jurídicamente, penalmente el perdón de nuestros pecados es creyendo de todo corazón que la sangre de Jesucristo nos limpia de la culpa del pecado. Es la sangre de Cristo la que te limpia a ti y a mí de la culpa del pecado. Ah, pero Freddy, y no debemos ser buenos. Claro que sí, pero eso pasa después que estás limpio. Una cosa es tratar de ser bueno para limpiarte y otra cosa es obedecer a Dios porque ya te limpió. Y nosotros servimos a Dios por amor. ¿Por qué? Porque nos perdonó, porque nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No hay jactancia para nosotros, para ti, para mí. Nadie puede decir, la verdad, Señor, que tú hiciste mucho, pero yo también te di una manito. Nadie puede padecer de semejante arrogancia y jactancia. Nadie. Tenemos que decir, Señor, tú eres todo. Tú lo hiciste todo. Tú me perdonaste. Tú me lavaste con la sangre de tu Hijo, Señor. La gloria es toda tuya. Toda la gloria es para Dios. Toda la gloria es para Dios. Fíjense lo que dice y vamos a terminar aquí. ¿Dónde está la jactancia? ¿Queda qué? ¿Queda qué? Excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, es que hay otra ley. Que esta es establecida por Dios. Que es la ley del Nuevo Testamento. Que es la ley de es una nueva ley. Que Dios ha establecido un nuevo principio. Que es la ley de la fe. Y la jactancia queda excluida porque Dios ha dicho que el que venga, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El que lo invoque no de mentirita. El que lo invoque de verdad. Claro, eso lo sabe Dios. Yo no sé si tú lo invocas de verdad o no, pero Dios sí lo sabe. Pero yo sí sé lo que Dios hizo en mi vida. Y yo sí sé cómo yo vine. El día que vine le dije, Señor, yo no vengo con ninguna pretensión. Soy malo, Señor, y lo que necesito es que me laves en la sangre de tu Hijo. Y Dios lo hizo. Y Dios lo haría contigo si no lo has hecho ya. Y si lo has hecho, entiende esto, mi hermano o mi hermana, que el Señor te ha justificado jurídicamente delante de Él. En el juicio, en aquel juicio que yo fui, vi a aquella persona que le dijeron culpable y se queda detenida hasta el día de la sentencia. Y después fue sentenciada, pero quedó hallada culpable. Pero en el juicio donde una persona es justificada, te dicen, está justificado, y en ese momento obtienes tu libertad. Y yo lo que quiero es que tú entiendas esto, que este es un caso jurídico entre Dios y nosotros. Concluimos, miren lo que dice el versículo 28. ¿Qué clase de versículo, mis hermanos? Corto, pero contundente. Concluimos pues que el hombre, tú y yo, es que justificado por fe, sin las obras de la ley. Así que no es fe con obras, es fe sin obras. Versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. Dios es uno. Dios es también, no es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es, ¿cuánto? Hay un solo Dios. Y Él justificará por la fe, ¿a quién? A los de la circuncisión
Y por la fe también justificará ¿a quién? ¿A quiénes? A los de la incircuncisión. Así que esta mañana Dios es uno. Y el judío de la nacionalidad que tú seas, Dios por fe puede justificarte y declararte justificado jurídicamente delante de Él si tú pones tu fe en Jesucristo, quien murió, lo enterraron y resucitó por ti. La muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo es lo que garantiza, dice la Biblia en Romanos capítulo 5, si Dios quiere en algún momento lo veremos, que Jesucristo murió para pagar nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Así que al morir, murió y pagó nuestra deuda. Pero al resucitar, Dios aceptó su pago y dijo, con esto se justifican los pecadores. Tú le puedes dar gracias a Dios que Jesucristo dejó la tumba vacía. ¿Por qué? Porque eso te garantiza a ti tu justificación. Amén. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, mis hermanos! Esto es evangelio puro. Esto es evangelio puro. Y después entraremos, si Dios quiere, al capítulo 4 y veremos que en el capítulo 4 Dios nos da una mejor ilustración de la que yo les he dado hoy, que es Abraham, que dice, Abraham fue justificado por sus obras, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y ya veremos la historia de Abraham en el capítulo 15 de Génesis. Pero mis hermanos, este es el plan de salvación, que Dios quiere que tú y yo entendamos el problema legal, que lo entendamos y que podamos entender que hemos sido perdonados jurídicamente cuando recibimos a Jesús y nos lavamos con la sangre de Jesucristo. Pero hay que hacerlo y lo tienes que hacer de corazón. La Biblia dice que si nosotros venimos al Señor y confesamos con nuestra boca, oigan lo que dice Romanos 10:9, que si tú y yo confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó entre los muertos, seremos salvos. ¿Qué hay que hacer? Confesarlo con la boca y creerlo con el corazón. Dice Romanos 10 que con la boca se confiesa y con el corazón se cree. Tú puedes hacer eso esta mañana si no lo has hecho ya. Yo lo hice un día y le dije, Señor, así, hablando con Dios, Señor Jesucristo, necesito salvación. Jesucristo, ven a mi vida y sálvame, lávame. Y Jesús vino y lo hizo. Sin yo entender todo lo que entiendo hoy, en ese momento yo confesé que Jesús era el Señor y creí que Él me podía perdonar. Y si tú lo crees de todo corazón, el Señor también te perdona. Vamos a tener un momento de oración y terminamos esta mañana. Les pido que se pongan de pie conmigo. Señor, qué plan el tuyo, Señor. Qué plan el tuyo, Señor. Qué plan maestro, Señor. Qué reino el tuyo. Qué juez tan benévolo como tú. Qué sustituto tan perfecto como nuestro Salvador que tomó nuestro lugar. Fue nuestra víctima propiciatoria. Gracias, Jesús, por ser mi víctima y la víctima de cada uno de los que estamos aquí. Que tú dijiste, Padre, heme aquí. Yo muero por ellos. Yo muero, el justo, por los injustos, para que estos injustos puedan ser llevados a tu reino, Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso esta mañana? Si no es por Jesús, no hay perdón, no hay perdón judicial. No podemos ser exculpados, no podemos ser justificados si no es por la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Y Señor, esta mañana te damos tantas gracias. Qué plan tuyo, Señor. Qué maravilla la tuya, Señor. Qué reino el tuyo de perfección, de justicia perfecta. Señor, que tú no regalas, tú no haces tu regalo de salvación barato. Es tan caro que nos dijiste, nadie lo va a poder obtener por sus propios esfuerzos. Por lo tanto, Señor, permitiste que tu Hijo viniera al mundo. Y Jesús, tú fuiste nuestro Salvador, que por amor viniste. Gracias que viniste y moriste
para pagar nuestros pecados. Que Dios como tú, Señor, porque los dioses de las naciones le piden a la gente más y más y más y más y están bravos siempre. Pero Señor, lo que tú haces es darnos amor y darnos lo más grande, que es la salvación de nuestras almas. Señor, que Dios como tú, que perdonas la maldad. Que Dios como tú, que por la fe depositada en tu Hijo nos puede justificar de nuestra culpabilidad y declararnos justos ante tus ojos. Señor, yo te pido que si hay alguien aquí que todavía no ha sido lavado y justificado de sus pecados, que en este momento, Señor, tú le des la luz, tú le ilumines la mente, el entendimiento, que le corras en este momento la cortina. Señor, la cortina que no le deje entender. Danos, Señor, danos entendimiento del cielo, para que cada persona aquí pueda ver claramente a Jesucristo muriendo y pagando su deuda. Y que cada persona aquí pueda recibir el regalo, porque tú dijiste que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Oh Señor, ¿qué podrá compararse al regalo de salvación? Señor, no tenemos toda la eternidad para poder cantar y arrodillarnos delante de ti y darte gracias por tu don inefable. Gracias por tu don inefable. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su don inefable? No hay cómo expresar ese don. Y mi amigo, mi amiga, si tú estás aquí esta mañana, yo te pido que no te vayas hoy sin tomar esta decisión que un día tomé yo. Que fui humilde delante de Dios y le dije: Señor, estoy perdido, necesito un Salvador. Y ese es tu Hijo Jesús. Jesús, sálvame y entra en mi vida y cámbiame de adentro para afuera. Lávame con tu sangre. Díselo ahí en voz baja, en silencio. Dile: Jesús, lávame con tu sangre, lávame de mis pecados. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Señor, esta mañana, los que nunca lo han hecho, lo hacen en este momento. Si tú nunca lo has hecho, díselo a Dios, que Dios te está oyendo. Dios está viendo. Dios lee los pensamientos del corazón. Dios te está viendo. Dios está oyendo tu corazón. Dile: Jesús, sálvame, dame vida eterna. Ahí en tu corazón. Porque Dios oye en voz alta o en voz baja. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Oh Señor, te pido que hayan personas aquí que lo están haciendo y que nunca lo hayan hecho. Y te pido hoy entendimiento de lo alto, Señor, para entender estas verdades, para entender la jurisprudencia de estas verdades, Señor. Te pido, danos, Señor, revelación del cielo. Te pedimos, Espíritu Santo, revelación de lo alto. Tú eres el maestro por excelencia. Señor, nosotros podemos hablar y explicar, pero Señor, el entendimiento nada más que lo das tú. El entendimiento lo das tú. Podemos sembrar o regar lo que está sembrado, pero el único que puede darle crecimiento a la semilla sembrada eres tú. Dale crecimiento a la semilla que ha sido sembrada hoy, la semilla verbal del Evangelio. Te pido que brote y que sea un árbol frondoso en cada vida aquí esta mañana. Espíritu Santo, te pedimos eso. Queremos no solamente la predicación de tu palabra, queremos la obra del Espíritu Santo en esta iglesia. Queremos que sea la palabra predicada, verso por verso, pero el Espíritu Santo obrando con dones espirituales, con maravillas, con señales, con la obra de salvación, con lo que tú quieras, Espíritu de Dios, pero que tú obres poderosamente en medio nuestro. Y te vamos a dar a ti toda la gloria y toda la honra, hoy, mañana y siempre. ¿Cuántos estamos de acuerdo esta mañana, mis hermanos? Estamos de acuerdo, Señor. Mira nuestro aplauso, Señor. Te estamos diciendo sí y amén. Te lo decimos con nuestros aplausos. Te decimos sí, amén, que así sea, Señor. Y te damos gracias por este día. Gracias por mis hermanos. Gracias por su familia. Te pido, Señor, que nos des tanto entendimiento que cada uno de nosotros pueda explicar
estas verdades a otras personas, para que otras personas puedan entender cómo ellos también pueden recibir la justificación de su salvación. Te lo pedimos, Dios, que nuestros hijos la puedan entender. Te pedimos que nuestros familiares la puedan entender, que nuestros compañeros de trabajo, que nuestros vecinos, Señor, danos lengua de sabio para poder compartir tu palabra sencilla, clara, para que otros puedan entender y creer. Y te vamos a dar gracias hoy y siempre. Y te damos gracias y te adoramos y te bendecimos. ¿Cuántos bendicen al Señor esta mañana? Lo bendecimos. Te bendecimos, Señor. Gracias. Y te lo pedimos que estés con nosotros. Te rogamos, Dios, por ese ciclón. Te rogamos, Señor, por ese ciclón que han llamado Melissa. Señor, ahuyente esos vientos, aminora los vientos desde ahora. Te rogamos por Jamaica, te rogamos, Señor, por Haití, te rogamos por Cuba, te rogamos por Española, te rogamos por las islas de las Bahamas. Señor, te pedimos por esas personas, Señor, que tú salves vidas, te lo rogamos. Y que nos protejas a nosotros y que protejas a Estados Unidos, Señor. Y que bendigas a Jerusalén. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amén y amén, mis hermanos? Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que tengan una linda tarde, una linda semana. Los que puedan, el miércoles por la noche nos vemos. Muy buenos días.